Bien, creo que Dios está listo siempre para hablarnos, pero a veces nosotros estamos distraídos, a veces nosotros estamos en otro canal y cuando nosotros estamos atentos, con nuestro oído abierto, Dios no es que no nos hable, sino que nosotros estamos receptivos, nosotros estamos listos para escucharle a Él. Así que es importante saber que Dios quiere que estemos atentos a su voz. Y bueno, antes de entrar al mensaje de hoy, que hoy es el último día de mi serie o de la serie que estamos viendo de Conociendo al Espíritu, quiero mostrarles algunas imágenes rapidísimo. No sé si me puedan ayudar. Algunas imágenes, miren, quiero que vean acá y por ahí en línea también se las van a estar poniendo. ¿Sí? Este es el lobby. Mira, pónganme la anterior. Este es el lobby por donde va a ser la entrada de nuestra iglesia. Dale, síguele, síguele. Son los baños. ¿Sí? Este es parte del lobby también, parte de los baños. ¿Son todas? Ok. Este es un proyecto que hemos estado orando mucho, que lo hemos estado puliendo con un equipo de arquitectos. Contratamos un despacho de arquitectos en donde pues vamos a comenzar ya en este mes de julio este proyecto con miras de terminar por ahí en septiembre, máximo noviembre. Así que mantengámonos orando porque vamos a comenzar este proyecto y la idea es remodelar toda la iglesia. Pudimos firmar contrato por algunos años para poder dar este paso, pero sobre todo quiero decirles lo siguiente antes de entrar a la palabra. La Biblia dice que somos llamados a sembrar, pero el sembrador sabe que no puede poner la semilla en cualquier tierra. Para poder asegurar que esa semilla traerá fruto, necesitamos asegurarnos de sembrar la semilla en buena tierra. Y creo que esta iglesia es una buena tierra. ¿Cuántos lo creen? Sí. Así que Dios te va a usar para que seas parte de este proyecto, para que seas parte de esto que vamos a hacer todos juntos como familia. Vamos a traer una remodelación a toda nuestra iglesia, a todo nuestro auditorio, y esto nos va a durar unos años porque estaremos orando. Dios nos estará entregando un auditorio 3-4 veces más grande que este. Amén. Y bueno, también en línea por ahí pusieron las imágenes y vamos a estar hablando de este proyecto y vamos a estar viendo los avances, ¿verdad?, que vamos a estar teniendo, y sobre todo la oportunidad de poder dar y de bendecir a través de nuestras ofrendas para que podamos hacer realidad este proyecto. ¿Sale? Bueno, pues vamos a entrar a la palabra, vamos a entrar al mensaje de hoy. Hoy es el último día que estaré hablando acerca de nuestra serie de Conociendo al Espíritu Santo. Y si ustedes recuerdan, hemos estado hablando algunas cosas importantes del Espíritu Santo, como por ejemplo, el Espíritu Santo es la tercera persona, es Dios y es la tercera persona de la Trinidad. Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Dios a través de su palabra nos enseña que en el Antiguo Testamento era la manifestación del Padre. Nuevo Testamento habla de la manifestación del Hijo y nos deja el inicio hacia la manifestación del Espíritu Santo.
El momento en el que tú y yo estamos viviendo hoy es un tiempo del Espíritu Santo. ¿Cuántos creen esto? El Espíritu Santo, pues ha pasado algo, ¿verdad? Que hay iglesias que no tienen el entendimiento o la claridad de que es tan importante que el Espíritu Santo no solamente venga a la iglesia, sino que una iglesia que anhela al Espíritu Santo será una iglesia llena de hombres y de mujeres llenos del Espíritu Santo. Porque esa es la idea. La idea no es que el Espíritu Santo esté en un auditorio, sino que la idea es que el Espíritu Santo esté sobre la vida de los creyentes, que esté sobre cada persona, que esté sobre ti y sobre mí. Ese es el propósito mayor que Dios tiene para nuestras vidas, de que el Espíritu Santo se convierta en una prioridad para nosotros. Y si tú quieres saber un poco más de lo que hemos hablado, puedes ir a los videos a través de nuestras redes sociales, sobre todo en Facebook, y puedes ver todo lo que hemos estado hablando acerca de este tema que he disfrutado mucho compartir. Y hoy quiero hablar de algo especial. Hoy quiero hablar, y le he llamado, y me gustaría que me ayudaran a este mensaje, cómo Dios quiere que sepamos que donde está el Espíritu, ahí hay libertad. Y hablando de Espíritu, estamos hablando del Espíritu Santo. ¿En dónde me baso o cuál es mi fundamento para decir esto? Donde está el Espíritu, ahí hay libertad. Y déjenme decirles algo. Mi hijo, uno de mis hijos me ayudó a hacer esta imagen. Me dijo, yo te las voy a hacer, papá. Le dije, bueno, órale. Y cuando vi esas esposas, yo le dije, oye, ¿por qué no pones unas cadenas o algo? Me dijo, no, es que se me hace más chida, papá. Me gusta esta. Ah, bueno, órale, ya está. Y mi hijo me ayudó a hacer esta imagen, coachada por su mamá, claro. Ya me echó los ojos. No, sí, también tú, mi amor. Y quiero que leamos el versículo de donde baso este tema de lo que vamos a hablar hoy. Y el versículo es 2 de Corintios capítulo 2 versículo 17, donde dice, porque el Señor es el Espíritu. Fíjense bien. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y quiero que veamos lo siguiente. Este versículo lo hemos analizado y lo hemos visto muchas veces hablando acerca de la iglesia. Que si la iglesia tiene el Espíritu, esa iglesia va a ver diferentes manifestaciones de Dios. Milagros, prodigios, señales, manifestaciones. Y tú dices, wow, qué padre, yo quiero una iglesia así. Yo quiero ver al Espíritu Santo moverse en la iglesia de manera sobrenatural, donde haya gozo, donde la gente se embriague, donde la gente pues reciba el poder, reciba las manifestaciones. Pero déjenme decirles que cuando la Biblia está hablando, permítanme tantito, cuando la Biblia está hablando de la libertad del Espíritu, porque dice, póngame, donde está el Espíritu, ahí hay libertad, dice el versículo. No está hablando solamente de una iglesia, sino está hablando de la vida de una persona. Porque hemos visto o hemos pensado que el mover del Espíritu tiene que ver con una iglesia. Y hoy quiero corregir un poco esto. Creo que es correcto que veamos que la iglesia tiene que tener un mover y un fluir del Espíritu. Pero no se trata de la iglesia como un lugar de 4 paredes. No se trata de la iglesia como un auditorio donde vamos y nos reunimos, en donde debemos de anhelar y desear que ahí esté el Espíritu Santo, sino que es algo mucho más profundo y mucho más personal. Que cuando la Biblia está hablando de que donde está el Espíritu, ahí hay libertad, creo que la prioridad no es un lugar, sino es en la vida de la gente. ¿Es en la vida de quién? De la gente, en la vida del creyente.
¿Me ayudan con el versículo? A eso es a lo que se refiere la Biblia. Donde está el Espíritu del Señor, ¿sí? Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí, digan conmigo, ahí hay libertad. Hoy en día nuestra sociedad necesita libertad. Y déjenme les pongo un ejemplo acá. Cuando me hablaban de libertad recién que Dios me rescató, yo decía, a ver, ¿por qué me dices libertad? ¿De qué libertad me estás hablando? Yo puedo ir a donde yo quiero. Yo puedo hablarle a quien yo quiero, a quien yo quiera. Yo puedo hacer en este momento lo que yo quiera. ¿Por qué me estás hablando de libertad? Yo soy libre. Pero no me daba cuenta que no me estaba hablando Dios acerca de una libertad que yo pienso que tengo. Porque cuando hablamos de libertad pareciera que se nos viene a nuestra mente una persona que está presa en la cárcel. Una persona que está esclavizada y que la tienen amarrada o la tienen bajo llave y la tienen en contra de su voluntad en un lugar. No. Aunque esto es muy natural y muy físico, muchas veces esto está pasando de una manera espiritual. ¿Y a qué me refiero de una manera espiritual? A que probablemente yo me sentía que yo podía hablar lo que yo quería, podía hacer lo que yo quería, podía ir a donde yo quería y pensaba que yo por eso era libre. Pero no era cierto, porque dentro de mí estaba lleno de cárceles, lleno de mí estaba lleno de esclavitud, de vicios, de malos hábitos, de malas costumbres, de cosas que no podía dejar de ver, cosas que no podía dejar de hacer, cosas que me tenían atado en mi vida. Y es por eso que hoy Dios, y no me queda duda que fue Dios el que me habló y quien puso este mensaje en mi corazón, porque Dios está queriendo venir a la iglesia, no hablando de la iglesia de cuatro paredes, no hablando en la forma de la iglesia como en un auditorio, sino Dios está queriendo venir a la iglesia hablando sobre cada uno de nosotros. Pero es importante que nosotros nos aseguremos de tener al Espíritu Santo. Por eso voy a tocar 3 puntos básicos. Y el primero es: asegúrate que el Espíritu Santo esté sobre ti. Abusado con esto que voy a decir, porque aquellos teólogos y conocedores de la Biblia probablemente entren un poco en lucha, pero ahí les voy. No es lo mismo ser un creyente por haber recibido y haber creído en Jesús que el tener al Espíritu Santo. Tú puedes haber recibido a Jesús y haber creído en Jesús, pero eso no te asegura que el Espíritu Santo está sobre ti. Bíblicamente te lo digo de esta manera: Jesús tuvo que asegurarse que el Espíritu Santo estuviera sobre él. Y cuando Jesús fue bautizado, no voy a tocar tantos versículos, solamente los voy a parafrasear para basarme hacia donde quiero llevarles. Voy a dar un pincelazo para poder traer algo de claridad a sus vidas. Jesús nació, pero Jesús a los 30 años fue bautizado. Y cuando Jesús fue bautizado, dice la Biblia que fue entonces cuando el Espíritu Santo descendió sobre la vida de Jesús y vino en forma de paloma. Dice, vino corporalmente en forma de paloma sobre él.
Y a partir de que Jesús recibió el Espíritu Santo, a partir de ese momento Jesús empezó a hacer manifestaciones, milagros, señales y prodigios. Antes de los 30 años, antes de que Él se manifestara como el Hijo de Dios, no viene registrado en la Biblia ningún milagro, nada sobrenatural. Hay un parteaguas en Jesús en su manifestación, y es cuando Jesús recibe el Espíritu. Entonces, por eso estoy mencionando lo siguiente: asegúrate que el Espíritu Santo esté sobre ti. Debemos de asegurarnos que el Espíritu Santo esté sobre nosotros. Una de las señales que muestran que el Espíritu Santo está sobre la vida de alguien es cuando esa persona habla en lenguas. Cuando esa persona habla en lenguas, dice la Biblia en Hechos capítulo 2, versículo del 1 al 4, habla de la experiencia del derramamiento del Espíritu. Y este mismo versículo, o más bien estos mismos versículos, se apoya Pedro levantándose diciendo: en Joel escribió: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Dice: en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Aquellos que creen y piensan que el Espíritu Santo no es para todos, esa es una mentira. Y quiero decirles un poco, no quiero hablar mucha Biblia en el sentido de traer tanta información, sino quiero más como traer esa parte donde podamos todos digerirlo. Y aquí es donde me doy cuenta que una de las cosas principales que un creyente debe de asegurarse es de que el Espíritu Santo esté sobre él. Repito, ¿cuál es la señal o una de las señales que el Espíritu Santo está sobre la vida de alguien? Hablar en lenguas, según Hechos 2. Ok, el Espíritu Santo está sobre mí. Aquí estuvimos orando en una ocasión para que recibiéramos al Espíritu Santo, y hubo gente hablando en el Espíritu, hubo gente temblando, cayéndose. Dios se derramó, padrísimo. Lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos. Y tú puedes decir: yo no hablo en lenguas, o yo quisiera tener al Espíritu Santo. Yo te diría, la Biblia dice que una de las maneras de recibir al Espíritu es pidiéndolo. Dice: si vuestros padres saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial le dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. ¿Qué necesitas? Pedirlo. De esto he hablado en los estudios pasados o los domingos pasados. No voy a profundizar. Pero número uno, asegúrate que el Espíritu Santo esté sobre ti. No solamente que tú hayas creído y recibido a Jesús y que tú hayas nacido de nuevo, sino que hay algo más, y es la llenura del Espíritu. Cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, te llena trayendo ese poder, no sobre tu interior, pero sí sobre tu exterior, sobre tu carnalidad, porque así dice la Biblia. Necesitamos una ayudadita en la carne, porque la carne, nuestra humanidad, tiene una tendencia hacia el pecado, hacia lo malo. Pero cuando viene el Espíritu, Él te va a fortalecer, Él te va a ayudar, Él te va a animar, Él te va a levantar, para que tú y yo podamos ser obedientes a su voluntad y a su voz. Amén. Nadie puede obedecer a Dios sin su ayuda. Abusados con esta. Nadie puede obedecer a Dios sin su ayuda. Es la única manera. No hay otra. Número dos. La primera dijimos: asegúrate que el Espíritu Santo esté sobre ti. La segunda, esfuérzate a estar conectado con el Espíritu Santo. Miren, hay cosas en nuestra vida a las que les tenemos que dar prioridad. Atención acá. Por ejemplo, como hombre casado, feliz y totalmente, ¿cómo? Totalmente me siento wow, ¿no? Una de mis prioridades en la vida es tener una buena relación con mi esposa. Escuchen, casados
Escuchen, casadas. Después de Dios, ¿cuál es la relación más importante que tú debes de tener? La relación con tu pareja. Si tú no buscas estar bien y tener una buena relación, no vas a poder ser feliz, no vas a poder disfrutar. Tienes que esforzarte a tener una buena relación. Mamá, si tú vives con tus hijos y tú dices, bueno, estoy solita, soy madre soltera o soy mamá luchona por mis hijos y estoy con ellos criándolos y sacándolos adelante. Bueno, tú tienes una prioridad en tu vida para poder ser feliz. Aparte de tener una muy buena y excelente relación con Dios, tú necesitas tener una muy buena y excelente relación con tus hijos. Es una de tus prioridades. Hijos, no, yo estoy trabajando, estoy chambeando, pero estoy solterón, estoy solterona. Y no por mucho tiempo, dicen algunos. Ok, sí, lo creo. Amén, aleluya. ¿Cuál es una de tus prioridades? Ten una buena relación con tus padres, para que tú seas feliz, para que tú estés contento, para que tú estés contenta, para que tú puedas disfrutar de la vida. Porque es algo que muchas veces no ponemos atención. Queremos ser felices, pero tenemos malas relaciones con quien somos llamados a tener una buena y excelente relación. Bueno, lo mismo, y esto es algo que tú necesitas darle tiempo, es algo a lo que tú le tienes que invertir dinero, es algo a lo que tú le tienes que invertir, ¿cómo puedo decir? Ese ánimo, ese entusiasmo. Yo tengo que estar buscando tener buenos momentos con mi esposa, platicar con ella, hacer espacios, esforzarme. No puedo afanarme solamente en el trabajo o en la chamba, sino tengo que dar espacio para tener una buena relación con ella, porque Dios me lleva, es la persona más importante después de Él, y Dios me lleva a estar bien con ella, y tengo que hacer todo lo posible para estar bien. Escuchen bien lo que les estoy diciendo, casados. Escuchen bien lo que les estoy enseñando, casadas. Escúchenme bien lo que les estoy enseñando, jóvenes. Pongamos atención a nuestras relaciones, porque es muy complicado y es muy incómodo vivir con alguien con quien no te llevas bien, vivir con alguien con quien no tienes una buena relación. Es incómodo, es doloroso, y dices, ay, no quiero ni llegar a la casa. Ese sentir es la mayor señal que tú te tienes que esforzar para hacer algo en esa relación. Es que no la conoces, es que no lo conoces. No, olvídate de eso. Toma tu responsabilidad. Ay, es que mi hijo no lo aguanto. Mamá, si tú tienes ese hijo, es porque Dios te dio la capacidad y la sabiduría para que tú puedas llevarte bien con él. Es que tú no la conoces a mi mamá. A ver, como hija, como hijo, Dios te va a dar la sabiduría, la inteligencia para que te lleves bien con él, con ella, sea mamá, sea papá. Dios te da todo lo necesario para que tú tengas una buena relación. Lo mismo es con Dios. Si hay una relación en la que tú y yo tenemos que esforzarnos diariamente desde que nos levantamos, es en tener una buena relación con el Espíritu Santo. Desde que te levantas, al bañarte, platica con Dios. ¿Sabes? Estaba viendo un estudio. ¿Con quién es con la persona con la que más hablamos? ¿Alguien sabe eso? ¿Sabes cuál es la persona con la que más hablamos? Con nosotros mismos. Entonces yo he aprendido, no es lo mismo hablar conmigo mismo que usar esos pensamientos para hablar con Dios. No es lo mismo dirigirme a mí mismo que dirigirme a Dios. Y ahí es cuando aprendes a fortalecer tu relación con el Espíritu Santo. Oh, si supiéramos cuántos pensamientos puedes tener diariamente.
Aproximadamente se han hecho estudios que tenemos cerca de 70,000 pensamientos diarios desde que te levantas hasta que te duermes. ¿Sabes cuántas decisiones tomas al día? Cerca de 30,000 decisiones diarias tomas. Y muchas de esas decisiones son por automático. Imagínate que nos acostumbremos no a hablarnos a nosotros y no pensar solamente cosas de nosotros, sino que todo lo tengamos que dirigir hacia Dios, preguntarle a Dios, hablar con Dios. Ahí es donde tú te esfuerzas a tener una buena comunión con el Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren tener comunión con el Espíritu Santo? Él está vivo, Él es real. Vamos, si le vas a aplaudir, apláudele con ganas, ¿no? Él quiere que aprendamos. Él quiere que aprendamos a tener una buena comunión con Él. Y que si hay algo a lo que yo me tengo que enfocar, y si hay algo en lo que me tengo que esforzar, es a conocerlo, es a platicar con Él, es a estar conectado con Él, a través de la oración, a través de la lectura de la Biblia, a través de enseñanzas, de prédicas, de adoración, de música. No te descuides, pon atención y esfuérzate a estar conectado con el Espíritu Santo. Tercero, una vez que tú entras en esa comunión y que tú te estás esforzando en tener esa buena relación con el Espíritu Santo, y que tú eres cuidadoso con tu relación, porque miren, esto es lo que pasa. Si tú quieres cuidar una relación, tú necesitas saber que va a haber momentos donde la persona se va a equivocar en contra tuya, pero va a haber momentos en los que tú también te vas a equivocar en contra de ella o de él. Y si tú quieres mantener una buena relación, tú no puedes decir, nah, ni modo que se aguante. ¿Quién dice así? Si tú dices eso es porque esa relación no te importa. Pero cuando tú dices, se me hace que hablé muy feo, y de repente agarro el celular y le digo, oye amor, como que te hablé muy feo, ¿verdad? Y mi esposa me manda un mensaje y me dice, ya te perdoné. No, perdón amor, te hablé mal. Mi esposa me dice, oye, se me hace que no debí haberte dicho esto. Estamos cuidando nuestra relación para mantener nuestra relación sana. Lo mismo es con Dios. Hay cosas a veces que hablamos y sentimos. Me acuerdo cuando recién Dios me rescató. De repente se me salían unas palabronas y de repente me sentía mal. Decía, ay. Y yo pensaba y decía, ¿por qué antes no me sentía mal? Y ahora sí me siento mal. Porque antes no tenía a su espíritu, pero ahora tengo a su espíritu. Y su espíritu me redarguye. ¿Qué es redarguir? Me hace sentir que lo que estoy haciendo a él no le agrada. Él no se enoja, él no me juzga, pero él se entristece. Y entonces yo, ¿qué necesito hacer para mantener una buena relación? Decirle, perdón, Espíritu Santo, me equivoqué. Y continúo. No debes de decir, no voy a cambiar, voy a ser el mismo. No, yo para qué quiero de Dios, ya no voy a ir a la iglesia, ya no voy a, para. No, eso es lo que quiere el enemigo. No, estás en un proceso. Y el Espíritu te ayuda en ese proceso. Pero lo que hay que hacer es mantener esa voz presente a través de reconocer tus errores, de reconocer mis errores y mis fallas. Y es como vas a crecer en esa sensibilidad de poderlo escuchar. Pero miren lo que viene aquí. Una vez que tú escuchas al Espíritu Santo, Él quiere que tú le obedezcas. Él quiere que tú, ¿qué? Le obedezcas.
por eso puse este tercer punto. Obedece al Espíritu Santo aún cuando te sea difícil y complicado. Obedécelo. Y aquí viene una experiencia que quiero comentarles. Una de las cosas que yo viví y sufrí mucho y que Dios me llevó a tener esa libertad y me costó, es que yo tenía miedo a la oscuridad. ¿Alguien ha tenido miedo a la oscuridad así de veras, de veras? Levante su mano, a ver, ¿quién ha tenido miedo a la oscuridad? Levántela, muy machines todos, ¿sí? Ok. Yo llegué a tener un pavor a la oscuridad, pero déjenme les digo de dónde vino ese temor. Déjenme les platico la historia. Les voy a platicar la historia. ¿De dónde viene ese temor, ese miedo? Cuando yo estaba pequeño, tengo una hermana mayor que se llama Alfa. Y mi hermana mayor me lleva como unos 4 años, 5 años. Y me acuerdo que mi hermana tenía una onda que cada fin de semana le decía a mis papás: papá, queremos un día de pelis, de película. Y entonces aquellos que tenemos más de unos 30 y tantos años sabemos que no es como ahora, no era como ahora, que tú prendías la tele y pones Netflix y pones Amazon Prime o HBO. No, antes no era así. Antes, si tú querías ver películas, tú tenías que ir a los famosos lugares donde rentaban películas. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí se acuerdan de eso, no? Y llegabas y decías: quiero 3 películas, ¿no? Y las escogías, llevabas tu cajita y la llevabas, te la daban y ya ibas con tus peliculonas así, ¿no? Cargados, VHS, ¿no? Y luego el chiquito que era el beta. Y luego los más fresones eran los discos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que eran los CD. Y luego los que tenían más dinero, pues tenían que ya tenías tu Blu-ray para que se viera más clarito. ¿Sí se acuerdan de esas, no? Bueno, mi hermana llegaba y escogía puras películas de misterio. Dice: ¿cuáles son las nuevas que llegó, señor? Pero así de terror, así de esas, ay, que den miedo. Y mi hermana rentaba la del Exorcista, la de Freddy Krueger. Mi hermana rentaba la de Viernes 13. Y yo chiquito ahí, inocente. Y yo decía: ¿qué tal están esas? Están padrísimas, ahorita las vamos a ver todas. Deja tú, a mi hermana le gustaba no dormir toda la noche para ver películas. Entonces nos acostábamos y veíamos y a ver, y ya preparar las palomitas y que los hochos y que la comida, y ya estaba yo bien, y de repente empezaba a ver esa onda yo. Y mi hermana viendo así: ¿cómo ves? Y yo: quita eso, Alfa, quita eso. No, hombre, mira, no, está buenísima, está buenísima. Toda la noche. Oye, mi hermana en la mañana dormida y mi mamá iba. Decía: ¿por qué te despertaste tan temprano, mijo? Y yo: no puedo dormir. Porque mi hermana era de 3 películas, 4 películas en la noche de misterio. La verdad quedé traumado. Ya te perdoné, hermana. Ya te perdoné por si ves este video. No, no es cierto. La verdad fue un impacto muy fuerte para mí, porque así viví. Bien, llegó un momento donde ya no quería ver eso, donde ya me caía mal ver esas películas. Y yo sufrí mucho, la verdad, porque hubo noches que no podía dormir. Hubo noches donde yo no podía cerrar los ojos porque yo veía todas esas imágenes. Y sentí como que hubo una etapa en mi vida muy difícil donde fui atacado en esa área. Fui atacado en ver, y yo decía: es que veo monstruos. Es que lloraba, me levantaba llorando. Y me acuerdo que mis papás, y fue una etapa como de los 6, 7 años, como hasta, pues, de ahí, pues, hasta mi juventud. Entonces yo tenía mucho miedo a la oscuridad. No me gustaba que me mandaran en la noche. Yo no iba a ningún lado en la noche. De que en la casa me daba miedo. Yo tenía.
es temor. Pero déjenme les platico algo. Cuando levanto la casa de restauración del mesón y todo, me acuerdo mucho que yo me dormía con la luz prendida. No podía dormirme con la luz apagada. Entonces lo que yo hacía era que normalmente me dormía primero y siempre quería dormirme primero. Y decían, apagamos la luz. No, así déjala. Entonces yo tenía mi cuarto en la casa de restauración. Cuando comencé yo tenía mi cuarto y yo les decía, cuando tú me veas dormido, tú me preguntas, si tú me ves dormido, tú apagas la luz. Entonces ya la gente sabía y siempre me apagaban la luz. Llegaban, la querían apagar. ¡Ay, no la apagues! Déjala prendida. Déjala prendida. Pero era un temor que yo tenía a la oscuridad. Era un miedo que yo le tenía, la verdad, y sufrí mucho durante muchos años. Pero déjenme les platico qué fue lo que pasó. Un día termino de orar y estaba acostado y oigo una voz que me dice, ve y apaga la luz. Y yo dije, no, ahorita la van a apagar. Yo me duermo y que alguien venga y la apague. Volví a oír esa voz dentro de mí que me decía, ve y apaga la luz. No, yo ahorita me duermo y ya más. Y en eso no me queda duda que es Dios diciéndome, apaga la luz tú. Oh, si vieras esa sensación que tuve. Fue una sensación donde me levanto, me costaba trabajo, iba caminando hacia el apagador y dije, voy a apagar la luz. Llegué, apagué la luz y vieras qué sentí. Fue algo muy complicado. Regresarme a mi cama a volverme a acostar. Iba rumbo a la cama, iba yo diciendo, oh sí, Señor, Dios está conmigo, sí. Como cuando te da miedo, ¿no? Me siento en la cama y oigo una voz que me dice, préndela. Y oigo otra voz que me dice, no, yo estoy contigo, te voy a ayudar. Me acuesto, me tapo y empiezo a sentir ese miedo que sentía, ese temor que sentía cuando yo estaba solo y cuando estaba en medio de la oscuridad. Empecé a orar, a pedirle a Dios. Y cuando abro mis ojos, ya era de mañana. Y me levanto contento sabiendo que me había podido dormir con la luz apagada y solo en mi cuarto, cosa que no podía hacerlo. Era una cárcel que yo tenía, era una fobia que yo tenía. Al día siguiente se me hizo más fácil seguir luchando, pero se me hizo más fácil apagar la luz e irme a acostar. Y al día siguiente se me hizo más fácil, hasta que me metí de velador a trabajar. No es cierto. Pude vencerlo, lo conquisté. Pero hubo una voz que me guió y que me dijo, yo estoy contigo. No es lo mismo vencer tus temores tú solo que vencer tus temores de la mano de Dios. No es lo mismo buscar ser libre tú solo a tu manera que buscar ser libre a la manera de Dios. No es lo mismo que tú abras tu corazón para buscar respuestas en este mundo a que tú abras tu corazón y busques respuestas delante de Dios. Ahí me di cuenta y pude experimentar estos versículos que acabamos de leer, este versículo que acabamos de leer,
que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Me pude dar cuenta que el Espíritu Santo había venido sobre mí y que Él me quería hacer libre. Y la pregunta que yo te hago hoy: ¿con qué batallas? ¿Cuáles son tus temores? ¿Cuáles son tus miedos? ¿Cuáles son tus cadenas? ¿Cuáles son tus cárceles, tus fobias, que no has podido salir de ellos y que el Espíritu Santo quiere hacerte libre? Pero necesitas obedecer al Espíritu Santo. Aun cuando te sea difícil y complicado. Aun cuando te sea difícil y complicado, Dios te ayudará si eres obediente. Dios te llevará a enfrentar ese momento complicado en tu vida que no has podido hacerlo, que no has logrado hacerlo. Y es cuando empiezas a experimentar esa libertad en tu vida. Y empiezas a decir: yo antes tenía miedo a la oscuridad, pero Dios me llevó a conquistar esos miedos y esos temores en el nombre de Jesús. Dar un aplauso al Señor. Y vamos a ponernos de pie, familia, ahí donde estás, en tu lugar. No sé por qué es por lo que tú estés batallando. No sé qué es lo que para ti sea una cárcel, un temor, un miedo. No lo sé, tú lo sabes. Pero si el Espíritu de Dios está sobre tu vida, Él te llevará a vencerlo. Tú no puedes vencer gigantes sin que los enfrentes. Queremos que venga el poder sobrenatural de Dios y todos sus... No.